Hola alumnos, ¿cómo está? Que Wolfie un poquito en un nuevo video en el que estaremos hablando sobre el VSync. Antes de comenzar con el tema, les recuerdo que pueden apoyar de forma directa al canal con su suscripción, dejando su comentario para futuros videos y sugerencias, entre otros, y dejando su buen like. Así que sin más preámbulos, comenzamos con el mismo. Bien sea que estés inmerso en el mundo del gaming o simplemente por cultura general, a continuación te comentaré sobre qué es el VSync, por qué es tan importante, cuáles son los problemas que eventualmente puede generar su uso, cómo puedes activarlo y las alternativas que tienes disponible en el mercado. Cabe destacar que antes de ir a fondo con el VSync, quiero dejar claros varios puntos, es decir, varios conceptos que considero claves para poder entender de mejor manera lo que es el VSync. Así que a continuación estaré definiendo algunos conceptos. Lo primero que tendríamos que saber sería qué son los fotogramas por segundo o los populares FPS. Los FPS son la frecuencia a la cual un dispositivo muestra imágenes llamadas fotogramas o cuadros. Lo siguiente que tendríamos que saber es qué es el frame time. El frame time es la representación, medición y observación del tiempo de renderizado de un frame o fotograma. Y la diferencia con el siguiente, mostrada en un gráfico de forma cronológica y que exhibe problemas, tartamudeos o cualquier anomalía que en un gráfico corriente no veríamos. Y ese también es el responsable de que un juego en 30 FPS se pueda ver bastante fluido, es decir, como pasa en las consolas. Lo siguiente será qué es el screen tearing. El screen tearing o desgarro de pantalla es un fallo visual que se produce cuando la fuente de video manda las imágenes o fotogramas a diferente frecuencia que la tasa de refresco de nuestro monitor. Esto provoca que las imágenes de la fuente de video no estén sincronizadas con la pantalla, es decir, como se muestra ahora mismo en pantalla. El siguiente concepto es qué es la tasa de refresco o actualización de un monitor. Esto es una magnitud que define la frecuencia con la que una pantalla actualiza el número de imágenes que muestra por segundo. Por último, para concluir con los conceptos primordiales para entender lo que es el VSync, vamos a hablar sobre qué es el input lag. El input lag es el tiempo que pasa desde que la fuente genera una imagen hasta que finalmente aparece en pantalla. Ahora sí, pasemos con el desarrollo de este video sobre qué es el VSync o sincronización vertical. El VSync o sincronización vertical es una tecnología gráfica que sincroniza la velocidad de fotogramas de un juego y la velocidad de actualización de un monitor. El resultado es una experiencia de juego más suave al tener un frame time más estable y que no tiene problemas de screen tearing. Para ponerles un ejemplo, supongamos que estamos jugando Minecraft a 200 FPS y tenemos un monitor de 60 Hz. El VSync lo que hará será limitar esos 200 FPS a solo 60 FPS, que son igual a la tasa de hercios de nuestro monitor. Esto lo que hará es conseguir un frame time súper más estable y por ende veremos el juego mucho más fluido. Y también eliminará lo que es el problema del screen tearing o desgarro de pantalla. ¿Qué necesitas para activar el VSync? La verdad, no necesitas ningún monitor en particular. Este está diseñado para trabajar con todo tipo de pantallas. Claro, siempre que tu tarjeta gráfica o gráfica integrada lo admita. Y es tan simple como entrar en las configuraciones del juego en cuestión en el que lo quieres activar y habilitarla sin ninguna complicación. Pero claro, esto nos lleva al siguiente punto, ya que todo no es color de rosa con esta tecnología. ¿Cuándo activar el VSync y cuándo no? En mi opinión personal, el VSync se debería activar cuando tenemos una media de FPS alta, bastante superior a la tasa de refresco de nuestro monitor. Por ejemplo, si tenemos 100 FPS en Minecraft y jugamos en un monitor de 60 Hz, no sería mala idea limitar esos FPS con sincronización vertical para corregir el tearing
y nivelar nuestro frame time. Esto en una versión en la cual no juguemos PvP o modalidades similares en servidores, ya que la sincronización vertical puede maximizar tu input lag, es decir, el concepto que aclaramos al principio de este video. Esto si no tienes un monitor gaming de 144 Hz o más, claramente. Como es mi caso, que tengo un monitor genérico de 60 Hz, yo lo que suelo hacer es activar el VSync en versiones recientes de Minecraft, ya que en esas versiones me dedico al survival y nada más. En cambio, en la 1.8, que es la versión en la que juego un poco más en modo competitivo, dislimito los FPS y quito el VSync para tener un menor input lag y poder tener un tiempo de respuesta menor. Esto pasa igual en juegos competitivos, como es el caso de Zula, Valorant, CSGO y demás, en los que no recomiendo para nada limitar los FPS con la sincronización vertical, ya que en estos juegos, donde se requiere bastante reacción y rapidez en movimiento, se puede notar muchísimo ese input lag con esta tecnología activada, y puede verse mermado tu rendimiento en el mismo. Claro, esto no cambia el hecho de que seas manco, papo. Y claro, como todo, esta tecnología evolucionó. Y ya no solo tenemos el VSync común y corriente, sino que tenemos variantes desarrolladas por fabricantes de GPUs, como lo son Nvidia y AMD. Estas tecnologías pueden ser el G-Sync de Nvidia o el FreeSync de AMD, tecnologías de GPU bastante recientes, las cuales no tocaré a fondo porque no tengo una gráfica Nvidia o AMD para probar estas formas de sincronización. Lo que sí les puedo decir es que estas tecnologías van de la mano con lo que pueden ser formas diferentes de sincronización. Por ejemplo, la sincronización adaptativa, la cual es una mejora de Nvidia que vigila la velocidad de actualización máxima del monitor. Es decir, si los FPS del juego son iguales o superiores a la tasa de actualización, el VSync estará activado. Si los FPS caen por debajo, se desactiva el VSync, lo que evita que surjan algunos problemas de retraso de entrada en nuestro gameplay. La siguiente tecnología de sincronización sería el Fast Sync. Esta es una forma más avanzada de sincronización mejorada de Nvidia, que habilita el VSync cuando es necesario y agrega un triple buffer para elegir siempre los mejores datos de cuadros posibles. Requiere de bastante energía, pero ayuda a solucionar muchos problemas con el VSync. Por último, tendríamos la sincronización mejorada, la cual es una versión de AMD para corregir los problemas de VSync. Al igual que tenemos la sincronización adaptativa, esta desactiva el VSync cuando la velocidad de cuadros cae por debajo de la frecuencia de actualización de nuestro monitor, para evitar los problemas relacionados como les comenté anteriormente. En conclusión, si no tienes una tasa de FPS mayor a la tasa de refresco de tu monitor, si no tienes screen tearing y tienes una tasa de FPS bastante inferior a la tasa de refresco de tu monitor, no actives el VSync, ya que esto puede llegar a mermar tu rendimiento o posiblemente no surja ningún efecto en tu gameplay. Dicho todo esto, yo me despido. Sígueme en todas mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Únete a nuestro servidor de Discord. Y bueno, suscríbete a este canal, deja tus comentarios para futuros videos, deja tu like y activa esa campanita para que te enteres de los próximos videos que iré subiendo. Así que aquí yo me despido. Un abrazo, un adiós y un chao.